El mundo en el que vivimos está llena de cosas que no entendemos. Siendo los humanos curiosos que somos, naturalmente tratamos de buscar estas cosas, pero hacerlo nos ha llevado a descubrimientos e intentos notables que nunca podríamos haber imaginado ni siquiera hace 100 años. Hemos derrotado enfermedades, construyendo cosas hasta el propio cielo e incluso hemos creado máquinas que podrían llevarnos más allá de las nubes y las estrellas. Si nuestros antepasados siquiera pudieran vernos y lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos verían como dioses. Sin embargo, nuestra curiosidad innata y deseo de conocimiento no siempre nos han llevado a la grandeza. El verdadero mal y la oscuridad también se han descubierto en la conquista del conocimiento por parte de la humanidad. Y al final, me temo que este mal siempre será nuestra perdición. No digo esto desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado y simplemente reflexionado sobre la vida. Oh, no. Digo esto porque lo he visto. Yo lo he experimentado. Y yo era parte de ello. El evento que estoy a punto de transmitirte es cierto en toda su totalidad. Lo juro. Estoy seguro de que esto caerá en oídos sordos. Y muchos de ustedes creerán que esta es solo otra historia espeluznante destinada a darles emociones baratas. Pero les prometo que esta no es mi intención ni tampoco el propósito. El propósito de este video es simplemente advertirte de lo que acecha más allá del velo de lo que podemos ver y entender, para mostrarte a ti y a cada uno de ustedes lo que nos espera en la oscuridad. Incluso si yo mismo no lo entiendo en su totalidad, lo que estoy a punto de decirte ha sucedido y estoy seguro de que volverá a suceder. Presten mucha atención a mis palabras, se los imploro. En 1971, un científico no tan conocido comenzó los preparativos para un proyecto extremadamente secreto conocido como el experimento Harbinger. Me gustaría mantener en secreto la identidad del científico por razones personales, así que a lo largo de este recuento me referiré a él como Zimmermann. Los antecedentes de Zimmermann no están tan claros en el mejor de los casos más allá de 1971. Todo lo que se sabe de él antes de ese momento es que había crecido en algún lugar de Maryland con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esto más tarde lo convirtió en una paria entre sus compañeros científicos debido a lo avanzado en metafísica que estaba, y sigue siendo en ese momento. Sin embargo, las opiniones de Zimmermann sobre el otro mundo no fueron la única causa de que fuera un paria. Fueron sus métodos los que lo hicieron ampliamente no aceptado entre sus compañeros. Zimmermann era bien conocido durante su tiempo por ser despiadado y frío sin medida. A él no le importaban los medios, todo lo que le importaba eran los resultados. Y si predijera que los resultados serían lo suficientemente valiosos, valdría la pena obtenerlos. Fue este deseo insaciable y brutal por la verdad lo que le hizo temer entre aquellos que lo conocían. Los pocos que sabían de él y no le temían, creían en él y lo seguían y a su trabajo de cerca. La palabra presagio en sí misma tiene un sabor tan misterioso e intimidante. Tal vez sea la forma en que sale de nuestras lenguas o tal vez sea simplemente debido a su asociación con el proyecto, pero la palabra siempre parece tener una cierta cantidad de condena. Lo que tendría sentido, la palabra en sí significa advertir o premonitorizar. No puedo imaginar la razón de Zimmermann para darle este título al experimento, pero en retrospectiva encaja perfectamente. Zimmermann llegó a unos pocos selectos, yo siendo uno de ellos. Nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que pudieran mantener la confidencialidad y no difundir rumores ociosos de su trabajo. Si bien no confiaba plenamente en algunos de nosotros, sabía que éramos profesionales y que por alguna razón u otra todos necesitábamos un empleo.
Había trabajado en la clínica local como médico, pero me pillaron robando medicamentos y me despidieron rápidamente. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, así que el trabajo fue difícil de encontrar. También era nativo de Alaska y vivía cerca de donde se llevaría a cabo el experimento, así que supongo que podrías decir que era una opción conveniente. Como puedes imaginar, aproveché la oportunidad. Fue difícil no hacerlo cuando vi el pago. 15 de nosotros fuimos contratados en total. Algunos eran colegas suyos que habían estado trabajando con él durante algún tiempo. Algunos otros eran trabajadores de mantenimiento y algunos fueron contratados como seguridad privada. Yo fui el único profesional médico que fue contratado. Todavía me sorprende cómo logró los fondos necesarios para dicho experimento. No me sorprendería por completo si su financiación no fuera del todo legal, pero con la ley o sin ella necesitaba el dinero y él me estaba pagando. Mirando hacia atrás es una decisión de la que todavía me he arrepentido. Después de que Zimmerman obtuviera su dinero, lo usó para comprar una parcela relativamente grande de tierra en lo profundo de la naturaleza congelada de Alaska. Y sobre ese pedazo de tierra, Zimmerman construyó una estructura de hormigón no diferente a un búnker de hecho. La única diferencia es que su objetivo era mantener cualquier daño potencial contenido dentro de la estructura en lugar de mantenerlo afuera, como él lo dijo. La mayor parte de la estructura estaba debajo de la tierra, lo que tuvo el efecto de hacer que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que realmente era desde el exterior, como era de esperar. Solo había una forma de entrar y salir de la estructura subterránea, y fue a través de una escalera que conducía desde un pequeño edificio de hormigón sin pretensiones en la superficie, a la cual me referiré a partir de ahora como el edificio de entrada para mayor comodidad, que conducía a la red de abajo. Después de que todos se hubieran ido a la cama por la noche, la escotilla que contenían las escaleras se sellaba con una tapa de metal muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto con esto. Ubicada no muy lejos del edificio de entrada, había una serie de cabañas de madera que servirían como dormitorios para el personal que Zimmerman había contratado. En comparación con el edificio de entrada que estaba en la superficie, el sistema subterráneo era enorme. En el centro del complejo estaba la sala de control. Aquí es donde se unieron todos los dispositivos electrónicos de la instalación y más. Esto incluía cámaras de seguridad, luces y controles de puertas, así como consolas, monitores y ordenadores que se alineaban en las paredes de esta gran cámara central. Aquí es también donde se conectaba la escalera en el edificio de entrada en el complejo subterráneo. Conectadas a la sala de control habían 3 puertas. Una conducía a una habitación más pequeña que servía como enfermería. Otra puerta conducía a una sala de descanso y la última puerta conducía a los pasillos. Los pasillos son donde el complejo comenzaba a sentirse extremadamente espeluznante. Por alguna razón se establecieron en un esquema extremadamente confuso que condujo en círculos y a completar los callejones sin salida. Estos pasillos constituían la gran mayoría del complejo y sería muy fácil perderse en el laberinto si no estuvieras familiarizado con el complejo. Por si supieras a dónde ibas, te encontrarías de pie ante una de las 3 habitaciones de 8 por 8 pies en poco tiempo. Cada habitación tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la habitación y las 3 cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. Las cámaras también estaban dispersas por los pasillos para que quienquiera que estuviera mirando su monitor correspondiente pudiera ver en cualquier lugar que quisiera cuando quisiera. Las gruesas puertas de metal estarían en la entrada de cada una de las 3 habitaciones de 8 por 8, y para abrirlas tendrías que introducir un código de 4 dígitos en un panel ubicado cerca de la puerta. Recuerdo cuando llegué por primera vez al complejo y lo mucho que me asustaban los pasillos.
Siempre he sido claustrofóbico y esos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o más exactamente la falta de ruido, también fue una tremenda fuente de miedo para mí en esos pasillos sombrios y estrechos. Siempre fue tan antinaturalmente silencioso como si todo el mundo hubiera dejado de moverse. Realmente te hacía sentir como si estuvieras atrapado ahí abajo sin salida. Afortunadamente, rara vez me aventuré a esos pasillos porque era el único profesional médico en la instalación y prácticamente no tenía ninguna razón para entrar en ellos. Al principio me pareció tan espectacular que Zimmerman pidiera a un profesional médico como yo en un proyecto como este, pero para cuando todo esto terminó yo entendí la razón, la verdadera razón oscura. El propósito oficial del experimento de Harbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es lo que se incluyó al menos en los informes que se enviaban, pero sin el conocimiento de todos aquellos que no estaban participando en el proyecto, excluyendo a los miembros, el verdadero propósito era mucho más siniestro. Como dije antes, Zimmerman siempre había tenido una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Trató de probarse a sí mismo ante aquellos que no creían en él. Quería pruebas físicas de que lo sobrenatural era un fenómeno muy real y quería ser el primero en alcanzar dicha prueba. El verdadero propósito de este experimento era encontrar pruebas de lo metafísico, un mundo del que no podemos ver. La idea de hacer esto fue naturalmente un poco desalentadora e incluso aterradora, pero fue el método de Zimmerman lo que realmente era aterrador. Él creía que sería capaz de abrir un portal entre mundos momentáneamente, permitiendo que estas entidades aleatorias cruzaran a este mundo, y cada uno de estos seres sería atrapado dentro de una de las 3 habitaciones. Zimmerman tenía la teoría de que cualquier entidad trataría de aferrarse al ser vivo más cercano que tuviera la capacidad para ello. Quería usar esta técnica para atrapar a un espíritu en forma física, permitiéndole entrar en un ser vivo que hubiera sido inyectado con una mezcla compuesta de la creación de Zimmerman. En teoría, este compuesto evitaría que la entidad simplemente dejara lo que fuera a lo que estaba apegado. La única forma en que podría dejar a un huésped al que se le había inyectado el compuesto era a través de la muerte. Según Zimmerman, el anfitrión tendría que ser algo vivo, algo con voluntad y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión. Y solo hay una especie conocida que posee la cantidad de voluntad necesaria para esto. Estoy hablando de los humanos. Zimmerman también había hecho algo para garantizar que las entidades solo entrarían en las 3 habitaciones y que solo hubiera una entidad en cada habitación, aunque no puedo decir que sepa exactamente lo que él hizo. De hecho, no sé casi nada cuando se trata de cómo Zimmerman logró su objetivo. A él le gustaba mantener su metodología en secreto para sus colegas más confiables, muy probablemente debido a su paranoia de que alguien robaría sus ideas y que se llevaría el crédito por el éxito de dichas ideas. Si yo hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de inscribirme, podría haberlo considerado, pero Zimmerman decidió no decírnoslos hasta que todos estuviéramos reunidos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros quisiera irse, dudaba que se nos hubiera permitido hacerlo. El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era leal a él, y no es probable que él les hubiera dado la orden de permitir que alguien se fuera. Habían 3 sujetos diferentes incluidos en el experimento. Todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído al proyecto bajo la creencia de que participarían en un estudio inofensivo del efecto del aislamiento en la mente humana, como mencioné antes. El primero era un joven, aparentemente sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que se le había ofrecido para participar en el estudio. La segunda era una mujer. Al mirarla, podía decir que era una adicta de algún tipo.
El tercer y último fue un hombre mayor, un vagabundo si tuviera que adivinar. Una cosa que todos tenían en común era que a ninguno de ellos le quedaba familia o amigos. En resumen, nadie los extrañaría por lo que fueron elegidos para este proyecto. Lo lamento. Ojalá pudiera proporcionar más información sobre los sujetos de prueba. Pero todo esto se ha sacado de mi memoria y para empezar me dieron poca información sobre los tres. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio original. Estaba ansioso para empezar, así que empaqué y me dirigí al complejo tan pronto como pude. Llegué al complejo una semana antes de que los sujetos se hubieran inscrito y un mes entero antes de que comenzara el proyecto. No fui el primero en llegar de ninguna manera. Cuando llegué ahí, Zimmerman, sus colegas y el equipo de seguridad ya habían llegado. Supongo que podrías decir que estaba entre las personas en las que Zimmerman no confiaba para llegar primero. Todos habían llegado una semana antes de que comenzara el experimento. Había una brecha notable entre aquellos que estaban ahí simplemente por el dinero como yo y aquellos que eran seguidores de Zimmerman. El 15 de octubre de 1987 todos los preparativos estaban en marcha. Los sujetos habían sido sellados en sus habitaciones, en las cámaras, con las luces y los altavoces que estaban completamente operativos, y todos los miembros del personal se habían instalado. Había llegado el momento de que el experimento comenzara oficialmente. Zimmerman pidió a todos a que se presentaran en la sala de control alrededor de las 9 p.m. para presenciar el comienzo del experimento. Quería que todos estuvieran presentes cuando demostrara que todas sus teorías habían sido correctas y que no era solo un loco. Él quería que todos viéramos los frutos de su trabajo. Cuando todos finalmente se habían reunido en la gran sala de control, Zimmerman se volvió hacia nosotros y simplemente dijo. Luego nos dio la espalda, se inclinó en el micrófono que proyectaba su voz a través de las 3 habitaciones, y luego comenzó a cantar en un lenguaje extraño que estoy seguro de que nadie más que Zimmerman podía entender. Todos observamos los 3 grandes monitores en la pared esperando en silencio a que pasara algo. Todos los sujetos estaban de pie en su habitación impresionados por el canto de Zimmerman, mirando a los monitores con expresiones confusas en sus caras. Después de unos 5 minutos sentí algo horrible. No puedo explicar qué era exactamente, pero era una horrible sensación de temor que se abrazaba a mí. Eso me infundió mucho miedo. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar sutilmente y las luces comenzaron a parpadear. Zimmerman continuó cantando en el micrófono como si nada estuviera mal mientras los sujetos comenzaban a correr por sus habitaciones pidiendo ayuda. Entonces, de repente, el suelo dejó de temblar y la imagen del monitor se convirtió en estática. El aire comenzó a volverse muy pesado mientras todos mirábamos fijamente a los monitores, esperando a que recuperaran finalmente su imagen y nos mostraran lo que estaba sucediendo o había sucedido en esas 3 habitaciones. Durante un tiempo todo estuvo en silencio, pero luego hubo gritos. Los gritos de una mujer que atravesaba un dolor y un horror insoportable que comenzaba a resonar a través del complejo. Gritos similares de los 2 hombres comenzaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer, y todos ellos se mezclaron en una horrible sinfonía de dolor y miedo que golpeaban sin piedad nuestros oídos. Aquellos de nosotros que estábamos aquí por el dinero comenzamos a darnos miradas asustadas, mientras que los leales de Zimmerman parecían completamente inmutados. Incluso podría decir que estaban emocionados. Yo quería irme y nunca volver a este horrible lugar, pero todos sabíamos en el fondo que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Estábamos aquí para largo plazo y no había escapatoria. Eran finalmente las 10:13 p.m. cuando los gritos finalmente se detuvieron.
Los monitores aún no habían revelado lo que había ocurrido en esas 3 habitaciones. Tan pronto como terminaron los gritos, Zimmerman se puso de pie y nos despidió a todos por la noche. Además agregó que se nos prohibió volver al complejo hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Eso no fue algo que ninguno de nosotros quería hacer. Todos salimos solemnemente del complejo hacia las cabañas y nos instalamos por la noche. Siento que es seguro decir que no todos dormimos bien esa noche y yo fui uno de ellos. A la mañana siguiente, todo el personal había llegado al edificio de entrada. Todos estábamos dentro e intercambiando miradas cansadas o nerviosas mientras esperábamos a que llegara Zimmerman y abriera la escotilla que ocultaba la escalera. Yo pude ver el miedo palpable a los ojos de algunos de nosotros, mientras que otros no parecían haberse visto afectados ni remotamente por lo que había sucedido anoche. En cambio, Zimmerman apareció 5 minutos después de las 10, disculpándose por su tardanza al entrar por la puerta del edificio de entrada. Abrió la escotilla y, sin dudarlo, comenzó a bajar las escaleras hacia abajo hasta el abismo negro. Casi parecía entusiasmado. Fui el primero en seguir detrás del oscuro descenso de Zimmerman en las instalaciones. Parecía que cuanto más bajaba, la oscuridad se cerraba sobre mí, como si estuviera tratando de tragarme entero, y a medida que iba más profundo no podía sentir que este lugar era diferente de alguna manera. Mientras que antes solo había los inquietantes pasillos y habitaciones de hormigón, ahora había algo más. Algo hacía que la inquietud se sintiera tan real y personificada. Sentí que una escena horrible nos esperaba allá abajo. Pero yo seguí descendiendo a pesar de mi miedo y mi vacilación. Esto ya no era solo un búnker espeluznante. Ahora había oscuridad y malevolencia en el aire. Un verdadero mal que ahora vivía aquí y podía sentirlo. Todos lo hacíamos. Finalmente sentí que mi pie tocaba el suelo y saqué un suspiro silencioso de alivio para estar en un terreno sólido. Casi como si estuvieran vivas, las bombillas cobraron vida, iluminando la habitación con su cálida y bienvenida luz. Pensé que Zimmerman debió haber encendido la energía. Me permití tomarme un par de segundos para examinar la sala de control. Fue exactamente como lo habíamos dejado anoche, por lo que di una oración silenciosa y agradecida. Era casi como si nunca hubiera pasado nada inusual. Me sacudí mis pensamientos mientras recordaba los monitores llenos de estática de la noche anterior. Eso dejó que mis ojos se dirigieran lentamente hacia los monitores en la pared, anticipando las escenas sombrías y temerosas que estarían en ellos. Mi atención fue captada por primera vez por los monitores 1 y 3 que seguían siendo puramente estáticos. Hubiera sido un pequeño alivio, pero luego la imagen inmóvil en el monitor 2 me llamó la atención. La habitación 2 estaba completamente quieta y todo parecía completamente intacto. No pude evitar jadear cuando noté lo único que era diferente. La mujer lloraba en el centro de la pequeña habitación de hormigón. Una expresión de miedo y horror se congelaba en su demacrada cara mientras yacía en silencio y sin vida sobre su espalda, dando sus últimos respiros. La expresión de Zimmerman se enfadó cuando vio esto. Ordenó que se apagara el segundo monitor y fue a revisar. No preguntamos por qué, ya que ninguno de nosotros quería ver la horrible escena. También ordenó que si las imágenes de los monitores 1 y 3 no regresaban en las próximas 2 horas, enviaría al equipo de seguridad para investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al escuchar esto. Lo hicieron parecer como si no tuvieran miedo, pero yo podía verlo en sus ojos. Ellos sí tenían miedo. El tic-tac sutilmente fuerte del reloj fue el único sonido que resonó a través de la sala de control mientras miraba los monitores. Había pasado 1 hora y 50 minutos y la estática seguía siendo todo lo que ocupaba el monitor 1 y 3.
Todos los demás miembros del personal estaban trabajando excepto yo. Esto se debía al hecho de que el proyecto había estado completamente libre de lesiones hasta ahora, por lo que esencialmente no tuve nada que hacer más que esperar a que alguien se lastimara. Zimmerman, un par de sus colegas y yo fuimos los únicos que ocupábamos la habitación. Ellos charlaron en silencio entre sí al otro lado de la habitación mientras pasaba mi tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la que me encontraba actualmente. Claramente había cometido un error al venir aquí. El cadáver que estaba en la habitación 2 era una prueba suficiente de todo esto, y solo Dios sabe lo que nos esperaría en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos pronto se interrumpieron cuando regresó la imagen del monitor 3. La imagen clara que ahora se muestra en la pantalla hizo que los ojos de todos se ensancharan notablemente. Lo que se mostraba en el monitor era horrible. Era una cosa humanoide, estaba en el centro de la habitación mirando directamente a la cámara. Llevaba el mono que se había remitido a la persona 3, pero claramente no era el mismo hombre que había entrado en la habitación. Lo que me llamó la atención primero fueron sus ojos. Eran negros, sólidos y al doble del tamaño de los ojos humanos normales. Parecían tan interminables y tan fríos. Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera tan simétrica e inquietante. El ser también había derramado todo el cabello que una vez tuvo e incluso desde el monitor pude ver lo antinaturalmente suave y clara que era su piel. También aparentemente había crecido en altura, lo que se podía ver en el hecho de que su ropa ahora era obviamente demasiado pequeña para su usuario. Sus extremidades habían crecido especialmente largas. Sus brazos colgaban casi tan abajo como las rodillas de la criatura. Lo que estábamos viendo no era de ninguna manera el mismo hombre que habíamos enviado adentro. Miedo. El miedo era todo lo que sentía mientras seguía mirando fijamente el monitor a la cosa de la habitación, y mi miedo parecía ser compartido por los que me rodeaban, lo que me hacía sentir un poco bien. Sí, puede sonar horrible, pero fue un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas también podrían sentirlo. Pero al mismo tiempo fue preocupante porque esto demostró que esto no era parte del plan de Zimmerman. Había algo muy pero muy mal con todo esto. Todos miramos fijamente a la cosa en el monitor a pesar de nuestro miedo. Era casi como si estuviéramos en trance. Mi miedo ya presente comenzó a crecer y a extenderse rápidamente a través de mi cuerpo a medida que me perdía en los ojos de la criatura. Estaba atrapado en su mirada aterradoramente hipnótica. Después de lo que sentí como una eternidad, me las arreglé para romper el contacto visual con la criatura y desvié mi atención del monitor. Y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo disminuían considerablemente. Después de un corto tiempo, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se abriera la puerta tal como dijo que haría. El equipo de seguridad se fue sin lugar a dudas, armado solo con porras y pistolas. Enfoqué mi atención en ver a los hombres progresar por los pasillos hacia la habitación del sujeto a través de las cámaras. Incluso a través de las cámaras de tan alta calidad, no era difícil decir que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Sus cabezas se bajaron mientras caminaban. No poseían la misma confianza en ellos que cuando comenzó este proyecto. Ahora parecían chicos asustados que eran enviados a una terrible guerra. Eventualmente llegaron a la puerta. Tuvimos una visión perfecta de ellos y de la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walkie-talkies e hizo un movimiento hacia la cámara. En respuesta, uno de los colegas de Zimmerman abrió la puerta. Los hombres ya tenían sus pistolas afuera cuando se presionó el botón. Poco a poco la puerta comenzó a abrirse. Todos observábamos con impaciencia a los hombres cuando los hombres comenzaron a acercarse a la puerta con armas apuntando hacia adentro. De repente y sin previo aviso hubo un fuerte grito. Y cuando algo salía de la habitación a los hombres, el monitor se convirtió en estática.
Inmediatamente pudimos escuchar gritos resonando por los pasillos, seguidos poco después por el claro sonido de los disparos. No podíamos hacer nada más que esperar. Después de un par de minutos, los gritos y los disparos se detuvieron. Todos esperamos y rezamos con la esperanza de que, sea lo que estaba intentando salir de la habitación, no volviera a la sala de control. Después de un par de minutos más, 3 de los hombres regresaron llevando consigo el cadáver del cuarto. Tenía cortes masivos cubriendo su pecho y su cara estaba destrozada. Ni siquiera se podía decir quién era o incluso si era humano. Estaba acostumbrado a escenas gore, siendo médico y todo eso. Así que me sentía algo inmutado por la masa de carne rallada y carne ensangrentada que llevaba con él. Pero muchos de los otros se palidecieron y vomitaron. El equipo de seguridad llevaba expresiones sin emociones y ojos llenos de horror. Uno de los hombres finalmente nos miró. Nos miró fijamente durante un tiempo con esos ojos anchos suyos. Él está muerto. Finalmente logró murmurar con una voz sacudida y asustada. Pasaron un par de horas. El nombre de esta persona sin vida era Frank. Fue enterrado afuera en el frío suelo de Alaska. 2 de los hombres estaban ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero muy a duras penas. Su cuerpo estaba cubierto de cortes ensangrentados y uno de sus ojos había sido arrancado. Yo me las arreglé para estabilizarlo, pero no pude. Los otros 2 hombres explicaron vagamente lo que había sucedido. Aparentemente el sujeto 1 saltó hacia Frank después de que la puerta se hubiera abierto. Solo que, en realidad, ya no era el sujeto 1. Según ellos, tenía una cara horriblemente retorcida con largas garras afiladas. Ellos afirman haber disparado más de una docena de veces antes de que cayera y luego vaciaron toda otra docena de balas en él solo para asegurarse de que estuviera realmente sin vida. Ellos regresaron una vez que murió. Después de atender al herido, fui a investigar a los monitores. Por mucho que tuviera miedo de ver lo que esos monitores podrían haber tenido, yo necesitaba ver. El sujeto de prueba 3 era el único que quedaba ahora y necesitaba verlo, para asegurarme de que la criatura todavía estuviera en su habitación. Sin embargo, parecía ser más una celda de cárcel que una habitación normal en este momento, lo que probablemente era algo bueno. Las cámaras que mostraban la habitación del sujeto y el pasillo exterior todavía mostraban una pantalla llena de estática. No se envió a nadie a repararlos o a investigar. Solo teníamos que esperar a que el sujeto estuviera bien y realmente inactivo. La imagen del monitor 3 era exactamente la misma que como yo la había dejado. El sujeto 3 todavía nos miraba directamente a la cámara. Todavía estaba exactamente en la misma posición y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, pensaría que estaba mirando una imagen fija. En cierto modo, sentía alivio al ver esto. Alivio de que todavía estuviera en su habitación y no se hubiera escapado mientras nadie miraba. Después de que todo se calmara, noté algo especialmente inusual. Había un sonido extraño que emanaba de alguna parte. Al principio apenas se notaba. La única razón por la que lo escuché fue por lo extremadamente silencioso que estaba la enfermería. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a aumentar lentamente en volumen. Después de aproximadamente una hora, era lo suficientemente fuerte como para que todos los demás también pudieran escucharlo. Y después de un par de horas más, su volumen había aumentado tanto que podíamos determinar cuál era ese sonido. Era una canción. Uno de los miembros del personal lo identificó como Living in the Sunlight, de Tiny Tim. Al parecer a su padre le encantaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en un bucle y seguía reproduciéndose a sí misma. Aunque podíamos identificar el ruido, no podíamos identificar su fuente. Sabíamos que no venía de los altavoces porque lo habíamos apagado. Parecía que se estaba emitiendo desde las propias paredes.
Pasó más tiempo a medida que todos empezábamos a agitarnos cada vez más por la habitación. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la enfermería atendiendo a Franco en la sala de control. El miedo colgaba en el aire y la presencia de oscuridad y maldad inconfundibles fue sin duda su fuente. El sujeto 3 aún no se había movido. Había mantenido su mirada sin parpadeos fijos en la cámara todo el tiempo. Siempre se sintió como si me estuviera mirando directamente, sin importar dónde estuviera en la habitación. Creo que este efecto también lo sintieron otros compañeros debido al hecho de que parecían moverse mucho por la habitación y aparentemente sin ninguna razón. Después de unas horas, la canción era tan fuerte que la gente casi tenía que gritar para comunicarse. Habíamos estado tratando de encontrar su fuente para poder apagar la canción, pero fue en vano. La fuente era completamente inidentificable. Esto agregó un nivel de irritación extremo a nuestro miedo ya presente de por sí. Fue alrededor de las 8:30 cuando el sujeto en sí comenzó a temblar una vez más. Lo hizo igual como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a propagarse entre mis compañeros de trabajo y a mí a medida que el temblor crecía en intensidad. Durante esto, tuve la repentina sensación instintiva de mirar el monitor del sujeto 3. Él ahora se había ido, casi como si hubiera esperado su oportunidad y luego se cortó la luz. Y afortunadamente la canción también se apagó. Desde que regresó el equipo de seguridad, el pánico se había acumulado lentamente entre el personal, y Zimmerman era impotente para detenerlo. Cuando esas luces se apagaron, todas las proyecciones tranquilas que todos habían estado tratando de mantener nos dejaron y el miedo en todos nuestros corazones se hizo cargo. Las luces de respaldo de emergencia se encendieron poco después de que se apagara la luz, por lo que di una pequeña oración silenciosa de agradecimiento. Las luces estaban apagadas, pero aún así me permitieron ver demasiado al interior. El pánico total nos atacó cuando muchos de mis compañeros de personal comenzaron a gritar y a correr a la escalera en un intento de escapar, pero demasiadas personas estaban tratando de usarla a la vez y nadie pudo llegar muy lejos en la escalera sin que alguien más los tirara al suelo y tomara su lugar. Zimmerman estaba gritando para que todos se calmaran, pero su personalidad dominante e intimidante no tuvo ningún efecto aquí, y sus demandas cayeron en oídos sordos. Fue un caos total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente realmente comenzó a lastimarse mutuamente en sus intentos desesperados de subir esa escalera. Ellos se estaban apretando, pateando y pisando, todo para salir de este jodido lugar. Yo me encontraba parado contra la pared esperando mi oportunidad de escapar por la escalera. Yo no quería ser ningún tonto o terminar muerto pisado por mis compañeros. Pronto todos los gritos se silenciaron cuando el zumbido familiar de esa inquietante canción comenzó a subir de volumen de nuevo, solo que mucho más rápido que antes. Y esta vez estaba claro de que el ruido venía directamente de los pasillos. La gente dejó de pelear y gritar mientras toda nuestra atención se desplazaba hacia la puerta que conducía a los pasillos. La canción rápidamente se hizo más fuerte que nunca, lo que nos obligó a muchos de nosotros a ponernos los oídos con las manos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, la canción se detuvo por completo. Hubo un completo silencio. Eso fue todo lo que llenó la habitación mientras todos mirábamos a la gruesa puerta de metal en previsión de lo que venía. Parecía que había pasado una eternidad, pero en realidad probablemente pasaron solo unos segundos antes de que se rompiera el silencio. La puerta se abrió de repente y violentamente. La música comenzó de nuevo, más fuerte que nunca antes. El volumen de esto hicieron que muchos de nosotros se retorcieran cayendo al suelo y agarrándose sus orejas en un intento de bloquear el ruido.
Yo miré hacia arriba solo por un segundo y en la puerta había una figura alta y de piel suave con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se podían ver claramente en la tenue iluminación de este lugar. Después de orientarme, miré hacia arriba a la criatura una vez más justo a tiempo para ver la cosa recoger y rasgar a Zimmerman por la mitad en un movimiento fluido. Inundó toda la habitación y a todos en ella con su sangre, intestinos y órganos. Yo no era ajeno a estas escenas, pero la visión de esto era demasiado grotesco para mí. Me encorvé inmediatamente después de ver esto y vomité por todo el frío piso de cemento. Esa escalera era mi única esperanza de supervivencia. Pensé para mis adentros mientras me obligaba a una posición de pie. Y mientras mis ojos se elevaban junto con el resto de mí, pude ver la cosa rasgando y rasgando a través de mis compañeros mientras se dispersaban en un intento de escapar de esta cosa. La cosa estaba distraída con mis compañeros. Y por horrible que parezca, esta fue mi única oportunidad de subir esa escalera. Obligué a mis piernas a moverse hacia las escaleras, tratando de bloquear los gritos aterrorizados de mis compañeros de trabajo y la música insoportablemente fuerte. Podía oír disparos que coincidían con los gritos y los horribles sonidos de la carne destrozada en algún lugar de todo este lío. Alcancé mis manos hacia afuera y sentí una ola de alivio sobre mí mientras mis dedos entraban en contacto con los peldaños de metal duro de las escaleras. Yo los agarré y comencé a subir lo más rápido que pude en mi estado desorientado, todo el tiempo rezando para que este monstruo no me viera y me sacara de la escalera y volviera a la matanza. Sentí que en cualquier momento sentiría que una de sus suaves manos se envolvían alrededor de mis tobillos y me tiraba hasta la muerte, pero finalmente llegué a la cima. No había duda en mi mente, tenía que cerrar la escotilla y encerrar esta cosa allá abajo. Incluso si significaba la muerte segura para mis colegas, no podía simplemente permitir que esa cosa se escapara. Agarré las gruesas tapas de metal y comencé a empujar con todas mis fuerzas en un intento de sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo densa y resistente que era la tapa, sorprendentemente fue fácil de mover y no se requirió mucho esfuerzo para empujarla sobre la escotilla. Incluso en mi estado debilitado, en segundos, la escotilla estaba completamente cubierta por la densa tapa de metal. Yo me derrumbé de lado y empecé a vomitar un poco más cuando el agotamiento me superó, y mientras estaba acostado ahí, me di cuenta de algo. Aparte de mis respiraciones laboriosas, lo único que podía oír era el débil eco de esa canción desde abajo. Sentí que perdería más de mi cordura si seguía acostado ahí escuchando esa canción. Así que una vez más me puse de pie y comencé a dirigirme al albergue de madera en la que me había alojado la noche anterior. Era donde había dejado mi equipaje y también donde había dejado las llaves de mi camión. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento abandonado por Dios, yo soy el único que sobrevivió. Nunca he vuelto al horrible lugar donde sucedió todo esto y no tengo la intención de hacerlo. El proyecto fue muy alto secreto y Zimmerman fue el único que conocía todos los detalles. Y por lo que sé, nadie es consciente de mi participación aparte de mí. De hecho, probablemente soy el único que sabe lo que realmente fue el experimento de Harbinger, y mucho menos lo que realmente sucedió allá adentro. A estas alturas, probablemente se estén preguntando por qué les he contado a todos algo de lo que ninguno de ustedes debería estar al tanto. Sí, tal vez estés esperando a que te dé un discurso cursi sobre no jugar con cosas que no entiendes o alguna cosa así. Pero esa no es la cosa, ya que no tengo ningún discurso que dar ni ninguna lección que impartir. Es solo que empecé a oír un ruido hoy temprano. Casi de inmediato reconocí el ruido como una canción muy inquietante y familiar. Ni siquiera intenté rastrearlo hasta su fuente, sabía que no tendría sentido. Y a medida que avanzaba el día, la canción ha aumentado de volumen.
Ahora es lo suficientemente fuerte como para que pueda distinguir muy claramente la letra. Soy completamente incapaz de escapar de la voz de Tiny Tim. Eso me ha seguido a todas partes a las que he ido. El sujeto de prueba 3 viene por mí y sé que mi tiempo que queda en este mundo es extremadamente limitado ahora. Supongo que podrías decir que solo quería contar la historia del experimento de Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Solo espero a que saques una lección de todo lo que te he contado, pero creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos honestos, tú no crees ni una palabra de lo que te acabo de decir, y bueno, no te culpo. Yo no me creería si fuera tú. Para ti esto no es más que algo de lo que sacar tus emociones baratas. Probablemente estás navegando sin pensar en internet cuando hiciste clic en un enlace y me encontraste aquí. Donde quiera que estés escuchando esta historia, tú me picaste en el video y me acabas de escuchar, ¿no? Y para ser honesto, no me importa si me crees o no, incluso si lo haces. Probablemente no te impida intentar descubrir la verdad de una oscuridad que pocos de nosotros hemos visto. Ciertamente, nunca detuvo a Zimmerman. Si quieres una lección, mira lo que le pasó cuando fue a buscar la verdad. Cuando se contactó con el mundo de los muertos. Yo rezo para que ninguno de ustedes descubra esta verdad. Rezo para que ninguno de ustedes tenga que ver el verdadero mal que yo he visto. Espero que todos vivan en la ignorancia de lo que está más allá del velo de lo que podemos entender como conciencia humana. Y sé que esa cosa ya está aquí conmigo. Puedo sentir sus ojos negros arder en mí como cuando lo recordaba hace tantos años en aquella cámara en la videovigilancia. Yo soy tan culpable como Zimmerman por la monstruosidad que ahora es libre de vagar por el mundo. Incluso si yo no fui el que lo creó, así que lo siento. Por favor, perdóname. Cambio y fuera. Stranger, we have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.